Hola amigos, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo una vez más. Quisiera darles la bienvenida a este webinar de agosto que estoy organizando. Ya es el octavo de este año, coincide con cada uno de los meses. El anterior nos tocó sobre el tema de juego. Y ahora viene este podcast de este mes que va a ser sobre el tema de trabajo. Quisiera comentarles desde ya que ha sido un trabajo, precisamente, o una labor muy compleja, pero al mismo tiempo muy gratificante. Y quisiera desde ya comentar lo siguiente. Resulta que esto como que fue mucho para darlo en un solo webinar, y lo que estoy haciendo a continuación es plantearles la primera parte de este tema. Eh, en general hemos hecho un tema por sesión, pero en el caso de trabajo es mucha información y quise separarla en dos, ¿va? Entonces, la sesión siguiente de septiembre va a ser la segunda parte de este tema, que es el tema del trabajo, ¿no? Es súper simple la división. En esta sesión vamos a hablar del trabajo haciendo como si no estuviéramos en la revolución de las inteligencias artificiales, ¿no? Vamos a examinar el trabajo como dimensión humana de aquí para atrás en nuestra historia. Y en la siguiente sesión, el segundo miércoles de septiembre, ya vamos a empezar una reflexión sobre las posibilidades de trabajo y sobre nociones mucho más alternativas del trabajo, sobre todo en el marco de lo que estamos viviendo en esta revolución de inteligencias artificiales. Vale, entonces, vamos a partir sin ir dilatando tiempo porque me gusta que sea esto rapidito. Me voy a poner aquí un cronómetro para estar al tanto de cómo va todo. Y pues vamos a dar inicio a esta presentación, ¿vale? La idea es que dure pues alrededor de 45 minutos, 50 minutos. Igual se puede extender, esperamos que no tanto, pero vamos a ver cómo va, ¿no? Entonces, en esta ocasión, miren que le pedí a la IA que me desarrollara, o sea, desarrollamos en conjunto una idea sobre cómo sería interesante representar el trabajo, ¿no? Y a partir de todo un diálogo salió esto de la feria de trabajos, ¿no? Eh, Habían ideas iniciales que tienen que ver con la elección de trabajo como en dos caminos. Yo le dije, no, porque, mira, en la actualidad en realidad creo que sería importante ver el trabajo como algo que te permita cambiar, ¿no? De un lado a otro, ¿no? En ese entonces no tenía pensado el separar en dos sesiones esto, ¿no? Pero bueno, se dio esta situación y surgió este concepto de la feria de trabajos, ¿no? Eh, y es interesante porque es como pensar que esta formación está disponible para todos y para todas, ¿no? Eh, este tema, por ejemplo, de las personas que eligen una carrera universitaria y que se especializan en un enfoque que muchas veces implica también un tipo de trabajo, ¿no? Como, qué sé yo, contaduría, ¿no? O psicología clínica, o eh, profesora, digamos, de primaria, o las personas que son, qué sé yo, choferes que conducen, por ejemplo, conductores de camiones, las personas que son, qué sé yo, entrenadores, o que quieren dedicarse profesionalmente a un deporte, ¿no? Es como que históricamente en general hemos tenido que perfilarnos en un trabajo, pero cada vez más las personas se han visto forzadas muchas veces a realizar muy diversos trabajos, ¿no? Entonces, justo recuerdo en una exposición artística, como un artista, la obra era el relato de su currículum vitae,
¿no? Es una artista argentina, eso estaba aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, ¿no? Digamos en el MUAC. Y eso era, y bueno, la artista empezó a comentar todas las cosas que había hecho desde comercio, comprar, vender, algún trabajo por encargo, hasta llegar a esa exposición, ¿no? Y eso ilustra un poco la realidad de mucha gente, ¿no? Y uno piensa que un artista que expone en museos, pues es como, mira a la persona privilegiada, ¿no? La verdad es que le tocó hacer un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, eh, como les comenté, aquí vamos a hablar sobre el trabajo antes de las IAs, ¿no? ¿Qué onda con lo que ha sido el trabajo en general? Y yo me quedo también pensando en cómo el trabajo normalmente suele ser la principal actividad en términos del tiempo dedicado de la gran mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, pues bueno, quisiera iniciar con esta reflexión sobre qué trabajos fueron imprescindibles para cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy. ¿Va? Por ejemplo, yo voy a hacer mi reflexión personal sobre este tema. Eh, a ver, para empezar es como muy difícil responder esta pregunta. Es muy, muy difícil. Porque hay mucho trabajo que ya se hizo, por decirlo así, y que mi día de hoy, digamos este día de miércoles, digamos 13 de agosto del 2005, pues me tocó dormir en una cama, ¿no? En una cama, en el departamento donde vivo. Ese departamento tiene ventanas, la cama está hecha de madera, esa madera fue extraída de troncos, fue pintada, fue ensamblada, fue transportada, las sábanas fueron producidas, fueron teñidas, fueron empaquetadas, fueron dispuestas en un supermercado donde las compré, tuve que pagar probablemente algún transporte para traerlas, tengo agua de cañería para bañarme, eso implica instalaciones de cañerías, implica una bomba de agua que alguien tuvo que construir, y eso, fíjense, en ese sentido que recién estoy en el plan de, pues vengo despertando, me vengo bañando, alguien tuvo que producir esa pasta de dientes, tuvo que ser puesta en algún estante de supermercado, tuve que ir yo a comprar esa pasta de dientes. Entonces, fíjense nuestra tremenda dependencia a muchos, pero muchos, muchos trabajos que hacen, hicieron en su momento, que yo tenga este día a día, ¿no? Eh, ¿Quién fabricó este computador, ¿no? ¿De dónde vienen las piezas? ¿Quién las ensambló? ¿No? El micrófono que estoy usando, los audífonos que estoy usando. Entonces, yo hago este ejercicio para que ustedes puedan, y si quieren, hagan esta reflexión o meditación sobre eh, toda la dependencia que hay en nuestra vida cotidiana de otras personas que hicieron algo en algún momento, ¿sí? Esto es un tipo de meditación también desde la tradición del budismo que se hace, que es ver la interdependencia. Y en este caso, la interdependencia de los trabajos anteriores que posibilitaron que yo esté aquí, por ejemplo, hablando con ustedes, ¿no? Pienso todavía en las personas que hicieron la instalación de fibra óptica de Internet, en quién fabricó el módem, por ejemplo, en quién fabricó la pantalla, en cuando fui a comprar
La cámara que me está filmando ahora, ¿no? No estoy poniendo mi imagen para no entorpecer la presentación, ¿no? Pero miren todo lo que está pasando, ¿sí? Y todo lo que tuvo que pasar y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo estoy aquí en este ejercicio eh, mostrándoles un poco la importancia de esos pequeños trabajos que normalmente no valoramos, ¿no? Podemos sumar, por ejemplo, los recolectores de basura, porque si no pasaran, yo tendría, y cada uno tendría la casa llena de basura, ¿sí? Producimos normalmente 1 kilo de basura por persona, entonces alguien tiene que deshacerse de esa basura. Y ahí está el trabajo de los recolectores de basura. Entonces, miren cómo va esto del trabajo. Y por favor, quisiera que con este ejercicio pudieran visualizar la relevancia de todas estas pequeñas cosas, ¿no? Pues estoy vestido, alguien fabricó ropa, alguien, digamos, embaló esa ropa, la envasó, sigo, o sea, aquí todo lo que tenemos y que damos por hecho es el producto de muchísimas personas que trabajan, ¿no? Aunque yo no haya visto en concreto a nadie hoy día, por ejemplo, si yo me encerrara y yo estoy aquí, digamos, haciendo mi primera vida social, que no es así, pero imaginemos, ¿no? Aún así me estoy conectando con el producto del trabajo de muchísima gente, ¿no? Eh, entonces, atentos, por ejemplo, a esta interdependencia que genera esta vida cotidiana, ¿no? El trabajo, etimológicamente, la palabra en español viene de tripalium, ¿no? ¿Qué es el tripalium? Este dispositivo de tortura que tenemos aquí, ¿no? En general, esto es un tripalium, ¿no? Un instrumento formado de 3 palos, ¿no? Tripalium. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un instrumento de tortura. En general, se castigaban a esclavos prisioneros, se los inmovilizaba ahí y esto generaba una sensación, digamos, de mucho sufrimiento, ¿sí? Y mucho esfuerzo. Entonces, en general, el significado se volvió algo abstracto de este dispositivo tan concreto y pasó a significar la idea esta de esfuerzo penoso, ¿no? Desde ahí viene el sentido original de la palabra trabajo. Y esto me parece muy significativo, ¿no? Yo cuando supe esto, empecé a usar la palabra labor, ¿no? Eh, en el inglés no está esta etimología, ¿no? Ellos tienen work, ¿no? Pero en muchas lenguas latinas, ¿no? Está esta alusión al tripalium latino, ¿no? Entonces, creo que es algo significativo el ver de a dónde viene esta noción, porque cuando hablamos de trabajo, de alguna manera la historia del término está implícita, como ocurre con gran parte de las palabras, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante ver la evolución de esto, pero es una evolución que en gran medida no sé si ha trascendido el sentido original del término, ¿sí? Eh, en general, el trabajo para muchas personas es un esfuerzo penoso, ¿no? Y es muy complejo cuando nos ponemos a pensar en el tremendo tiempo que toma el trabajo en la vida de las personas. Entonces yo quisiera plantear esta problemática respecto al tema del trabajo de eh, ¿por qué seguimos trabajando? Primera cosa, ¿no? ¿Y qué pasa con el trabajo en la vida de cada uno de nosotras o nosotros? ¿Sí? Eh, ¿Por qué trabajamos? Por ejemplo, ¿no?
A ver, vamos a ir planteando este tipo de cuestionamientos a lo largo de esta presentación y quisiera que estuviéramos ahí más o menos con esos temas en la mente, ¿va? El famoso mito del Génesis de la tradición hebrea y judeocristiana, representado aquí en este cuadro sobre la expulsión del paraíso que hizo Miguel Ángel, ¿no? Eh, pues creo que esta historia la conocemos bastante bien, ¿no? Adán y Eva comieron del fruto prohibido, eh, que era el fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento. Recuerden que el jardín del Edén tiene dos árboles, el de la vida y el del conocimiento, ¿no? No hay problema en que los primeros humanos desde esta tradición coman del árbol de la vida. El problema es cuando comieron del árbol del conocimiento y fueron expulsados del jardín del Edén. Y desde ese entonces, también en el momento de castigarlos, Dios, no sabemos si directamente o a través del ángel, les dijo que ahora sí que van a tener que trabajar para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, Eric Fromm, un autor psicoanalista muy popular en El arte de amar, que es un librito que probablemente algunos de ustedes puedan conocer y haber leído, plantea justo muchos paralelismos entre la psicología y los mitos judíos, en particular este mito del Génesis y del paraíso perdido, según la interpretación de él, tiene que ver con el nacimiento, ¿sí? Entonces, el jardín del Edén, en donde los organismos no tienen que hacer un trabajo activo, es la vida intrauterina. Eh, y en la vida intrauterina pasan varias cosas, ¿no? Todo lo que es nutrición y respiración ocurre de una manera bastante automática para el embrión o feto, ¿no? O sea, el aire nos llega por la placenta, al igual que todo lo que tiene que ver con las sustancias nutritivas. Entre otras cosas, también nos llegan las hormonas de la mamá y otras sustancias perjudiciales si la mamá consume alguna sustancia. Eso puede ser terrible, pero en general es un estado donde automáticamente el feto recibe todo lo que necesita. ¿Sí? Es interesante en el momento del nacimiento la primera respiración, eh, donde empieza a funcionar el diafragma, este músculo que jala aire hacia los pulmones, ¿sí? Y empiezan un montón de nuevas funciones que cada vez van a ser más activas. Y en el caso de un neonato, eh, por supuesto, no hay mucha posibilidad de sobrevivencia si no está un cuidador y normalmente una cuidadora, que es la madre, o tal vez algún funcionario médico en casos de niños que nacen prematuros o con problemas, ¿no? Eh, que tienen que estar ayudando de una manera, pero muy vital en todo este desarrollo de las primeras funciones. Entonces, digamos que de ahí para adelante, cada vez más viene un esfuerzo, ¿sí? En un principio a los bebés les ponemos la ropita, hay pañales y luego los bebés empiezan a aprender a vestirse, a ir al baño y a adquirir un montón de habilidades que se espera justamente que en la vida adulta puedan realizar por sí mismos o por sí mismas, ¿no? Eh, entonces, hay una dimensión del trabajo que tiene que ver con esta función básica de preservar la vida, ¿no? O sea, tenemos que respirar, nuestro organismo está dotado automáticamente de este mecanismo
de respiración y de gestión de un montón de funciones del cual no nos tenemos que preocupar, ¿no? Porque la respiración es automática. Podemos hacerla consciente, pero hay muchos, muchos mecanismos en nosotros que nos llevan a tratar de hacer cosas para preservar la vida, ¿no? La sensación de hambre, la sensación de sed, la sensación de sueño. Eh, el sueño es una cosa súper interesante porque parece un descanso para nosotros y la mayoría de las personas disfruta el sueño en general, pero es un trabajo también de nuestro organismo por repararse, por crecer, por realizar muchas funciones en ese sentido, ¿no? Entonces, justo les planteo esto para que vean cómo hay mitologías que, que tratan de simbolizar el por qué tenemos que trabajar, ¿no? En general, una de ellas es el Génesis. Interesante, y muy interesante también, que en la tradición judeo-cristiana, y en particular en la tradición judía, está este día del Shabbat, ¿no? Que es el día del no trabajo, ¿no? Que emula y simboliza esta noción de los 7 días de la creación del mundo, desde esa tradición, ¿no? Entonces, al séptimo día, Dios descansó y nosotros, desde esa tradición, ¿no? Se nos invita también a descansar un día. Entonces, eh, no sé si ustedes saben por qué hay 2 días a la semana en donde normalmente no se trabaja, que es el sábado y el domingo, ¿no? En general, en Europa, muchos trabajadores eran o bien judíos o bien cristianos, ¿no? Entonces, los judíos tienen el Shabbat desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, y los cristianos tienen el descanso el domingo, ¿no? Entonces, es interesante porque al final se nos dieron los 2 días independiente de la afiliación religiosa, ¿no? En fin, pues bueno, ¿qué pasa en general cuando tratamos de pensar e imaginar o cómo vivían las comunidades del Paleolítico anteriores al descubrimiento de la agricultura? Digamos que los grupos humanos cazadores-recolectores. Eh, hay mucha información al respecto. Yo más que nada estoy familiarizado con el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, en donde se trata de dedicar varios capítulos a tratar de comprender, ¿no?, cómo era la vida de las comunidades cazadoras-recolectoras. Y hay varias cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Hay ciertas ideas centrales que es muy importante concebir. En general, para sobrevivir, tenemos que estar en grupo, ¿sí? Es muy difícil sobrevivir solo como Homo sapiens. Entonces, en general, formamos grupos. Eh, y ojo en la vida actual, porque tenemos una dificultad importante en muchos de nosotros y nosotras para poder tener esta comunicación y este vínculo de mutua colaboración para la sobrevivencia. ¿Sí? Esta idea de hacer las cosas por la manada, como dicen en la era del hielo, y de sentir, ¿no?, un poco el ejercicio que les hice hacer en un principio, de entender todo, todo lo mucho que depende nuestra vida del trabajo de otros, ¿sí? Era mucho más evidente en estas comunidades esto, ¿sí? Por ejemplo, para las personas que viven en comunidades tipo familia extendida, ¿no?, sobre todo las personas que las tienen cerca, es muy común ver esto. Alguien se dedica a esto, el otro hace otra función y nos dividimos muchas funciones para lograr un bienestar colectivo, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo la noción de trabajo, eh, desde los orígenes de nuestra especie, desde que, por ejemplo, empezamos a desarrollar el lenguaje, eh, un lenguaje común para un grupo, nos ha facilitado mucho la articulación.
y la conformación de comunidades o clanes o tribus, en donde de alguna manera ya el devenir de cada individuo está dado por esa organización social. Y normalmente está ahí el tema del trabajo. Por ejemplo, el trabajo de cuidado de nuevos miembros de la comunidad, ¿sí? El trabajo de cuidado de las personas que ya no pueden hacerse cargo de sí mismas, como los adultos mayores o las personas que han resultado heridas, ¿no? Y el trabajo en términos de las funciones vitales, por ejemplo, el conseguir alimento, el conseguir abrigo. Eh, entonces, eh, a ver, esta imagen no la tomen, ¿no? Esto yo lo creé con IA, pero lo uso para evocar, ¿no? Evocar qué onda con todo esto. Por supuesto, le pedí, yo no hago cualquier cosa aquí, le pedí que hiciera una buena revisión de todo lo que sabemos sobre las culturas neolíticas y que hiciera una ilustración de eso. Entonces, fíjense lo importante que es para nosotros como seres sociales el desarrollar esta capacidad de integrar trabajos en una comunidad, ¿no? Eh, o sea, el trabajo tiene sentido cuando ese trabajo es valioso para la sobrevivencia de una comunidad. ¿Sí? Entonces, podemos estar llenando tablas Excel, por ejemplo, y creo que sería importante preguntarse, ¿no? ¿En qué medida estas tablas Excel que yo estoy llenando sirven a la comunidad? ¿No? Eh, bueno, yo los invito un poco a hacer esta reflexión, ¿no? A ver, ¿en qué medida el trabajo que estamos haciendo le sirve a alguien, ¿sí? En la comunidad? Entonces, ¿qué pasa con el surgimiento de civilizaciones y de sistemas de poder más complejos, ¿no? Desde pues, las primeras civilizaciones hasta, digamos, todos los sistemas feudales y todos los sistemas, digamos, verticales que van surgiendo en la humanidad, ¿no? Aquí está la foto de Carlos V. Justo quise representar a un monarca, ¿no? A ver, esto de la vida en comunidad, ¿sí? Y de hacer un trabajo para la subsistencia de comunidad, lamentablemente y desde la antigüedad, ¿no? Empezó a provocar desigualdades, estratos, castas sociales, eh, de las cuales dependía la reproducción política de la sociedad, ¿no? A ver, con lo político me refiero a... hay una definición de la política que es la decisión sobre el devenir, la reproducción y la transformación del colectivo al que pertenecemos, ¿no? Entonces, en la historia occidental, esa reproducción pasa y pasó por la reproducción de distintas capas y estratos sociales, ¿no? Y en general, por ejemplo, llegamos a este tema de pues, los líderes, los emperadores, los reyes, los tlatoanis, y cómo, al menos desde la lógica europea medieval, se empieza a desarrollar esta teoría del derecho divino de los reyes, ¿no? ¿Por qué les estoy planteando todo esto en la reflexión del trabajo? Por lo siguiente. Esto lo trabaja mucho Michel Foucault, ¿no? Este famoso sociólogo francés. Antes de que hubiera un Estado moderno, ¿sí? Yo, algunas personas con las que he trabajado en psicoterapia, hemos planteado este tema. Cuando estamos en un sistema monárquico, eh, salvo que seamos, digamos, de la iglesia, porque la iglesia tiene una cierta autonomía del poder político de los reyes, eh, pero la mayoría de las personas en general son súbditos,
Entonces, como súbditos, lo voy a plantear así, son propiedad del rey. ¿Sí? Ojo, estamos en una época en donde no existen los derechos humanos, y en general hay muchos sistemas que funcionan así. Y empieza a generarse este sistema de dependencias, ¿no? De quién es propiedad de quién. ¿Sí? Entonces, las ovejitas de un pastor son propiedad del pastor. La esposa del pastor es propiedad del pastor. Los hijos e hijas son propiedad de los pastores, pero al mismo tiempo esos pastores son propiedad del señor feudal de ahí, y ese señor feudal tal vez es propiedad de algún duque o conde, que a la vez es propiedad del rey. ¿Sí? Entonces, finalmente, el rey es el soberano, es el propietario de nuestras vidas. ¿Va? Y el soberano tiene el derecho divino de quitarte tu vida. Eso creo que es muy importante imaginarlo, ¿no? Entonces, si tú valoras tu vida, pues te recomiendo mucho en un sistema monárquico, pongámonos en el año 1000, en Europa, ¿no? Estamos en ese plan de servir y ser muy útil a tu monarca. ¿Sí? Porque el monarca en cualquier momento puede decidir quitarte la vida y tiene el derecho a hacerlo. Tú no tienes derechos humanos, ¿no? Todo esto viene con la Revolución Francesa, que creo que, no sé ustedes, pero si encuentran algún evento histórico de más relevancia que la Revolución Francesa, díganmelo, ¿no? Porque creo que ha sido de lo más relevante que ha pasado en la historia. Yo sé que hay descubrimientos de tecnologías, del fuego, la rueda, cosas por el estilo. La escritura, tal vez, ¿no? Pero, o sea, a partir de la Revolución Francesa surge esta idea de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y digamos, el giro de que ya no somos propiedad de un monarca y de que la vida humana es valiosa como vida en sí misma, ¿no? Y ahí empiezan todas las raíces para la conformación de los estados modernos, ¿sí? A ver, ¿por qué estoy hablando de todos estos temas históricos y de conformación, digamos, y de visiones antropológicas sobre quiénes somos? Porque por mucho tiempo el tema clave aquí es que tu trabajo, tú estás obligada o obligado a trabajar para ser útil, ¿sí? Y en estos casos de las monarquías está todo muy claro. Tú tienes que ser útil para otro. Tu vida per se no es suficiente para mantenerla, ¿no? Afortunadamente ocurrió la Revolución Francesa, se redactó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y las cosas son muy diferentes ahora. No, lo veremos. Entonces, ¿qué onda con esto de el derecho al trabajo digno en el Estado moderno? ¿Sí? Bueno, ocurre lo siguiente, en un sistema mercantilista, en general el trabajo es otra mercancía. Entonces, tenemos, digamos, 1 kilo de papas y así también tenemos a 10 trabajadores que ahí los tengo y puedo ocupar las horas. Y también tengo esclavos porque digamos que la abolición de la esclavitud es un tema del siglo XIX, ¿no? Pasemos del año de la Edad Media al Renacimiento, pasemos a la Revolución Industrial, ¿no? Y justo en la Revolución Industrial, pues se asumía mucho que habían un montón de personas que en realidad no tenían mucho más que hacer en la vida que ofrecer su trabajo, ¿no? Independiente de que sacrificaran su vida en función de sobrevivir siendo útiles para otra persona que era más rica, ¿no? Bueno, aquí empezó toda esta crisis de las terribles condiciones
en las que se explotaba a gran parte de la humanidad en los estados más modernos, ¿sí? Como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Empezó a haber mucha preocupación por el trabajo infantil, por ejemplo, y por, digamos, todas las condiciones terribles de salud que sufrió tanta gente, ¿no? Entonces, a raíz de una matanza obrera y de los primeros movimientos y organizaciones de trabajadores a finales del siglo XIX, ¿no? Es que aquí justo este Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que es uno de los grandes movimientos que ocurrieron antes de la Revolución Rusa, empezó a declarar este tema de, oye, el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque se logró, bueno, se logró este reconocimiento de todo este sacrificio y en general este día se conmemora la solidaridad y la lucha de tener un trabajo digno, ¿no? Y ojo, esto es en el 1900, esto es en 1889, ¿no? No en el 1900, hay un error aquí, ¿no? Eh, entonces, llevamos desde el siglo XIX esta conquista que es muy sonada de las 8 horas de trabajo máximas, algo súper cuestionado en la actualidad, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño, ¿no? Esa era como la idea y la consigna. Eh, yo les preguntaría qué tanto ustedes se cumple esta situación, ¿no? De los 8 horas distribuidas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 ya empieza a surgir esta idea y esta consolidación del derecho a un trabajo digno, ¿no? Toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. A ver, ha pasado mucha agua bajo el puente y han pasado muchas cosas. Ha pasado la Guerra Fría, el neoliberalismo, ¿sí? Y en la actualidad, por supuesto, estamos en una tremenda, tremenda crisis de empleo. Muchas personas son subempleadas y muchas personas que tienen un empleo, probablemente, digamos que si nos ponemos en los criterios y en las normas un poco de, de, de esta noción del 1 de mayo, pues estamos muy al debe en la actualidad, ¿no? Eh, entonces, evidentemente estamos llegando a una crisis del trabajo, pero este fue el estado, digamos, durante gran parte del siglo XX de qué pasa con esto del trabajo, ¿no? La hoz y el martillo, los signos de la revolución comunista, popularizada sobre todo en la revolución rusa, aluden a herramientas de trabajo, ¿no? El martillo eran los trabajadores de fábricas y la hoz son los campesinos, trabajadores del campo. ¿Cuántas otras personas más hay? Es interesante porque a nivel icónico, claro, es muy fuerte, pero ¿cómo serían los trabajadores portuarios? ¿No? ¿Qué pasa con los mineros? ¿Dónde está, digamos, el pico de minero? Entonces, eh, hay muchos trabajadores y gran parte de la población, digamos, a principios del siglo XX era población trabajadora de distinto tipo. Entonces, la revolución comunista generó, y es muy interesante porque el imaginario de este signo tan conocido alude al trabajo y alude a una revolución obrera campesina, ¿no? Pero por supuesto, o sea, fíjense que en ese entonces ya podríamos ver, no sé, qué trabajadores ferrocarrileros, trabajadores de tantas industrias, ¿no?
que estaban muy en boom en esta época, ¿no? Eh, ¿Cómo sería la revolución en 1980, ¿no? Con máquinas de escribir, oficinas, con esto del sector servicio que se vendría a consolidar después, ¿no? Eh, entonces, el trabajo, igual para hacernos la idea, es hacer algo que sea necesario para otra persona, ¿no? Pongo aquí un lustrabotas o bolero, lustrando las botas me parece una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pienso en los que están en la Facultad de Derecho de la UNAM, lustrando los zapatos de los estudiantes de Derecho. Más allá de toda la connotación que tiene el trabajo de lustrabotas, ¿no? Es importante reconocer que para la persona cuyas botas son lustradas, ese trabajo es necesario. ¿Sí? Uno podría decir, oye, a ver, yo mismo me podría lustrar los zapatos, ¿no? Yo podría hacerlo, pero prefiero que alguien lo haga por mí, ¿sí? Por eso puse esta imagen. Me parece súper interesante esta noción, porque es como decir, oye, voy a comprar pan. ¿Puedo hacer pan yo? Yo, en lo personal, sí puedo hacer pan. Yo aprendí a hacer pan con mi abuela, pero es un trabajote, ¿no? Y requiere, a su vez, la dependencia de la harina, ¿no? Entonces, ¿quién produce harina? ¿Dónde están los molinos que muelen los granos de trigo para hacer la harina? ¿No? Volvemos al mismo ejercicio. ¿Dónde están los costales de tela anteriormente o de nylon que envuelven la harina? ¿Quién traslada los costales de harina? ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, no puedo ser autosuficiente. Es que no podemos ser autosuficientes, ¿no? Por mucho que yo haga los panes, no puedo ser autosuficiente. Entonces, ¿hasta qué punto delegamos el trabajo en otros? Y cuando delegamos el trabajo en otros, pues finalmente dependemos de eso, ¿no? Y en la actualidad, justo estamos dependiendo en muchos casos de máquinas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en estos pequeños locales que se han hecho muy populares en los últimos años de dispensadores de agua potable, ¿no? Tú vas a estos lugarcitos, es todo automático y están las máquinas dispensadoras donde tú traes tu garrafón y metes las moneditas o incluso puedes pagar incluso con tarjeta en algunas, ¿no? Y te tira el chorro de agua y te llevas tu agua potable, ¿no? Eh, es interesante porque durante mucho tiempo el agua de cañería pues, se asumía como agua potable. Yo vi también la evolución o involución en Chile de esto en la última visita, donde como que ya la gente de Santiago al menos, como que ya está feo eso de tomar agua del grifo, ¿no? Entonces vamos comprando garrafones, ¿no? Eh, y pues hay como una desconfianza general sobre el agua del grifo, pero ok, volvamos a estas máquinas, ¿no? Dónde están los trabajadores ahí? Pues la máquina hace el trabajo, ¿no? Las personas ganan dinero simplemente teniendo el terreno e instalando lo necesario para que haya una distribución de agua a través de estas máquinas, ¿no? Y mientras necesitemos el agua potable y desconfiemos del agua de los grifos, pues vamos a seguir comprando en estas máquinas o solicitando que no nos traigan o cargando los garrafones en su tienda de la esquina, ¿no? Entonces el agua es algo muy vital, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los periódicos de atrás o las revistas, no? ¿Por qué compramos revistas? ¿Por qué comprábamos revistas todavía? ¿Por qué compramos libros? ¿No? Pues porque le damos valor a eso, le damos valor a un libro, ¿no? Para las personas que estuvieron por ahí por el 2008, ¿sí? Eh, no sé si recuerdan esta tremenda moda de los libros de Dan Brown, ¿sí?
El Código Da Vinci, que fue un libro pero vendido a nivel mundial, ¿no? Enormemente. Entonces, ¿por qué la gente compraba el Código Da Vinci? ¿Sí? Porque para mucha gente era algo muy interesante, muy necesario. Entonces, hay muchas cosas que nosotros compramos que implican la producción de algo que tal vez no es tan necesario. Y esto es algo que yo quise representar con esta imagen, eh, porque ¿qué pasa cuando ya, ok, satisfacemos todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? ¿Por qué nos compramos, digamos, ropa bonita, ¿no? ¿Por qué pagamos un corte de pelo en peluquerías, barberías, estilistas? Entonces, llega un punto en donde nosotros podemos generar a través de nuestro consumo un montón de otras cosas que ya no son para nada básicas, ¿no? Entonces, justo, eh, quiero plantear esta noción de por qué trabajamos, ¿no? Uno, para sostener la vida. Aquí hay un tema que creo que es clave. Y me remito al mito del jardín del Edén, nuevamente, ¿no? Entonces, eh, necesitamos hacer algo para sobrevivir. Si nos da hambre, algo nos tiene que alimentar. Y ojo, cada vez es más claro que, entre comillas, la sociedad no te va a dar comidita en la boca, ¿sí? Por lo tanto, esta primera dimensión de sostener la vida cada vez está siendo algo más urgente, ¿no? Y ojo, cuando hablo de sostener la vida, hay dentro de este primer punto dos niveles también, ¿no? El nivel básico de sobrevivencia de que no te vas a morir y el nivel de sostener la vida dignamente, ¿no? Y en este nivel de sostener la vida a nivel digno, hay digamos, varias cosas que en la vida actual pues no están garantizadas para mucha gente, ¿no? Los estándares humanos muchas veces no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, no sé, las 7 horas de sueño que necesitamos para tener, digamos, que ya está médicamente muy documentado que necesitamos ser muy celosos con nuestro sueño porque nos garantiza una vida de calidad y una vida larga, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente podemos dormir esas 7 horas? ¿Sí? ¿Qué pasa con la alimentación? Pues la alimentación es fundamental para la sobrevivencia, ¿no? Pero ¿en qué medida estamos comiendo altas concentraciones de carbohidrato, muchos químicos que pueden ser cancerígenos? ¿No? ¿En qué medida esa alimentación, digamos que no está acorde con lo que realmente estamos necesitando? ¿No? Entonces, en este primer punto, ojo, esto no está garantizado para mucha gente. Sobre todo cuando entendemos sostener la vida como sostener una vida de manera digna, ¿no? Y dos, expandir la vida. Pues aquí ya estamos pensando en ver la última película de Marvel o en ir a digamos, a conocer, qué sé yo, las grutas de Cacahuamilpa o Europa o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuánto hacemos? O escuchar música o, por ejemplo, comer algo que no como todos los días, ir a una fiesta, celebrar el cumpleaños de una prima, ¿no? Todos estos momentos que no son, digamos, imprescindibles para digamos, sobrevivencia, pero que hacen que la vida expanda y explore sus posibilidades, ¿no? Entonces, y ojo, esto suena como a clase media alta, ¿no? Pero no, no necesariamente. Entonces, en todos los niveles, en todas las clases sociales hay lujos, ¿no? Y ojo, es muy importante darse un lujo, ¿no? En una de esas, pues para una persona de clase baja, el lujo es tomarse una lata de cerveza barata, qué sé yo, una Tecate, ¿no?
o lo que sea, pero no te tomas la Tecate todos los días, ¿sí? Entonces, eh, comerte un dulcecito no necesariamente tiene que ver con consumo, ¿no? Pero con tener las condiciones, por ejemplo, para ver un atardecer, tener el tiempo y la disposición de libertad para poder hacer ciertas cosas. Entonces, ojo, este segundo nivel de expandir la vida tampoco es, esto es solo para los que ya han tenido el primero, ¿no? En general, creo que como humanos siempre estamos forzados a expandir la vida, a algo más allá de la pura sobrevivencia, ¿sí? Creo que es interesante el constatar esto. Y ojo, ¿qué pasa con el dinero acá? A ver si hacemos otro webinar sobre el dinero, ¿no? Entonces, les puse este gráfico que, a ver, permítanme, voy a quitar este banner para que lo puedan ver con más claridad. Esta tabla, perdón, que es un horario, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, días hábiles, fines de semana, y aquí están las horas. Cero son las 12 de la noche, 1, 2, 3, 4, hasta las 23 horas. Bloques de una hora, y esto es un típico horario donde está la asignación de tiempos a una persona que trabaja 8 horas al día, con una hora de colación y con alrededor de 2 horas de traslado. Piense, por ejemplo, en todo lo que hay que hacer si usted, por ejemplo, viaja 1 hora y media, ¿no? Antes de, ¿no? Igual hay muchos ajustes que hacerles a todo esto, ¿no? Tratando de dormir esas 7 horas de sueño, ¿sí? En este caso, desde las 12 hasta las 7, suponiendo. Yo sé que hay mucha gente que se levanta mucho antes, ¿sí? Entonces, vean esta semana, ¿sí? Ojo, aquí hay un error. Todo lo que aquí dice ocio, pues en realidad no es ocio propiamente tal, es tiempo disponible. Disponible para hacer otras cosas, como a veces ir a comprar medicamentos, estar presente en la vida de otros seres humanos. Y por ahí también ver ahora sí tu serie de Netflix o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿qué tenemos? Desde las 12 hasta las 7, pues sueño. Y ojo, podemos dormir menos. Yo no lo recomendaría en general, ¿no? Si tú duermes menos, vas a tener menos funciones físicas y cognitivas y probablemente un nivel mayor de irritabilidad. Entonces, el sueño debería ser sagrado, ¿no? Eh, Pienses en una persona sola, tal vez, ¿no? En un trabajador o trabajadora que tiene un trabajo, que no trabaja los fines de semana, y suponiendo que se les respeta el horario de salida a las 6 de la tarde, ¿no? Eh, y que tiene que vivir el traslado en una ciudad eh, por 1 hora o 2 horas incluso, ¿no? Suponiendo que además te comes una colación, ¿no? Y tú llegas a la casa a las 8, ¿no? Probablemente cansada o cansado por todo lo que hiciste, ya sea con cansancio físico, cansancio por el traslado, cansancio mental por la actividad que tuviste que hacer, si eres, qué sé yo, godines, y también suponiendo, digamos, que el trabajo, quitando todo lo que tiene que ver con el mal clima laboral y los posibles abusos que tú puedes vivir en el trabajo, ¿no? Llegas y pues pongámosle 1 hora de cuidado diario, ¿no? Por ahí hay que ir a comprar o pasar a comprar cosas en el traslado, ¿no? Y por ahí tienes 3 horas a las 9, a las 10 y a las 11 para hacer algo, ¿no? Puse aquí cuidado diario, pongamos baño, ¿no? Darse un baño, ir a hacer, qué sé yo, del uno, del 2 y la alimentación, o sea, piensen en estas personas, o sea, en este
especie de lineamiento de, pues, come 5 veces al día, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si esta persona tiene que cuidar? Pongámonos en un caso de una mamá de crianza solitaria, ¿no? Que tiene una hija o un hijo y algo de tiempo aquí tiene que entregar para el cuidado y el acompañamiento de la niña o el niño, ¿no? ¿Dónde lo metes aquí, ese tiempo? Pues en una de esas, desde las 8 hasta las 9. La idea es que los niños puedan dormir un poco más que esas 7 horas, ¿no? Para mi hijo, por ejemplo, recomiendan 12 horas, 3 años, 12 horas de sueño, con una siesta entre medio, ¿no? Entonces, piensen también en todo lo que hay que hacer en términos del aseo. Yo, fíjense que lo estoy concentrando como para fines de semana, aseo, eh, y temas de cuidado diario, que yo digo, pues, en una de esas es más de una hora. Entonces, tenemos esta típica distribución de tiempo, ¿no? Con tiempo libre, que muchas veces el tiempo libre, pues cuando hacemos los trámites, cuando vamos a pagar, digamos, la electricidad, ¿no? Ahora podemos pagar con aplicaciones, se hace más fácil. Las compras en el supermercado, ¿no? ¿Y dónde está, volvamos atrás, ¿no? ¿Dónde está el tiempo asignado a expandir la vida? ¿No? Probablemente donde están, digamos, los horarios en verde, acá, ¿no? Eh, eh, Ahora, expandir la vida, pues el trabajo en general es una instancia muy importante para expandir la vida, ¿sí? Pero expandirla en muchos casos forzados, porque en general lo relevante aquí es el, digamos, el, el sueldo, que es un poco lo que hemos hablado también. ¿Por qué trabajar? La respuesta rápida es para conseguir sueldo, ¿no? Porque necesitas dinero para realizar muchas funciones, teóricamente, ¿no? Yo les digo desde ya, pues no es tan necesario cuando tú logras agenciarte otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cultivando, qué sé yo, fabricando cosas, tú puedes agenciarte cosas en vez de comprarlas, ¿no? Entonces, no sé qué les parece este horario, ¿no? ¿Cómo está su propio horario? Ahora, esto es muy conservador lo que estoy mostrando acá, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo asignado a consumir en la actualidad videos, estar en redes sociales, ¿no? Las notificaciones. ¿Qué pasa cuando metemos un celular acá? ¿Cuánto tiempo le damos diariamente a un celular? En este tipo de distribución normal de una persona trabajadora de 40 horas a la semana, más todo este tiempo. Entonces, el tiempo es vida, ¿no? Y ahora sí, como para ir cerrando esto, pues, a ver, ¿cómo les quedó el ojo con esto del el horario, ¿no? ¿Cómo estaría su propio horario? ¿Cuánto tiempo de trabajo tienen ustedes? Entonces, eh, cuando hablamos un poco de por qué el trabajo se come, y ojo que se come el día, la parte más útil del día, la parte, nosotros como organismos vivos, ¿no? En general, estamos, y cada vez más claro desde un punto de vista médico, ¿no? Eh, Estamos muy programados para funcionar alineados con el sol, ¿no? Muy programados para que funcionemos bien cuando despertamos con el sol y nos acostamos no tan tarde, o sea, 9 de la noche, 8 de la noche. Entonces, nuestro vigor, por ejemplo, va creciendo desde el despertar, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, tipo 6 7 de la tarde es un punto más o menos óptimo, pero digamos, perdón, a las 7 de la mañana, ¿no? Pero a las 7 de la mañana no estamos en nuestro peak de rendimiento, ¿sí? Tenemos que esperar una horita más, desayunar, ¿no? O hacer ejercicio, y ya digamos que 8:30, 9, ahí estamos en el peak de rendimiento.
físico y cognitivo, ¿no? Luego, a lo largo del día, pues tenemos un buen rendimiento y tipo 5 de la tarde, ya empezamos, estamos programados como para ir un poquito de bajada, ¿no? Eh, para, para que, o sea, digamos que el organismo vaya en plan, pues, ya más lento, menos fuerza, empieza a reducir digamos, nuestra resistencia al alcohol, por ejemplo. Eso creo que es algo interesante de constatar, ¿no? La resistencia alcohólica es muy alta a las 12, 1, y no en la noche, ¿no? Uy, estoy viendo que me estoy viendo un poquito borroso, pero bueno, en fin, es que a estas alturas también ya nos vamos quedando dormidos, ¿no? Entonces, el trabajo, a lo que voy con todo esto es que el trabajo se queda con la porción, digamos, de mayor vigor de nuestro organismo. ¿Se fijan? Mm, a ver, bueno, esta cámara no se va a mejorar mucho, pero ya, ahí creo que mejora un poquito. A ver, camarita, amiga, ven, ahí mejora. En fin, a ver, yo quisiera dejar estas reflexiones un poco para entender qué onda con el trabajo. Este es como el trabajo también en términos reales, históricos, de cómo lo vive mucha gente, cómo lo ha vivido históricamente mucha gente, pensando sobre todo pues, en el siglo XX y lo que llevamos ahora del siglo XXI. Eh, ¿Qué va a pasar con nuestro escenario actual? Pues creo que es una invitación a repensar y reimaginar qué estamos entendiendo por trabajo, ¿no? Yo quisiera invitarles a el próximo webinar a que pudiéramos trabajar en esto, en reimaginar el trabajo y entender cuál es el valor del trabajo, más allá de este esfuerzo extenuante en función de otra persona y de los intereses de otra persona para conseguir un sueldo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la labor? ¿Y qué pasa con el trabajo dirigido a la transformación de algo, ¿no? O la creación de algo? Y ojo, conectemos con la noción del webinar pasado, de juego, ¿no? ¿Qué pasa con el juego? Que también es una actividad, y una actividad fundamental. Ya vimos que como niños primero jugamos y luego cualquier cosa, ¿no? ¿En qué medida dejamos de jugar también? ¿En qué medida el juego está separado del trabajo? ¿Sí? ¿Por qué tendría que estar separado? No tiene por qué estar separado, ¿no? Ahora, si entendemos el trabajo como algo funcional a otra persona que nos da un sueldo, pues bueno, entonces también esta idea de que, oh, el trabajo es un medio de realización personal. Está bonito imaginarlo así, pero ¿qué les digo? En la práctica no es así, ¿no? Para la mayoría de las personas. ¿Sí? Mucha gente de generación centennial como que tiene esta idea de, no, es que el trabajo tiene que ser algo muy valioso, con mucho sentido, que te haga sentir realizado como persona. Está genial, pero en serio, históricamente no están, digamos, las condiciones para que eso sea así, ¿no? Muchos trabajos son aburridos y son funcionales no para ti, ¿no? Recordemos que aquí todo es un sistema de explotación y de que seas útil como para, ya no el monarca, pero algo similar, ¿no? El sistema capitalista, que es algo impersonal, ¿no? Pero que te valora en función de un precio en algún momento, ¿no? En algún momento de toda esta cadenita tiene que haber un precio, un signo peso, o dólar, o lo que sea, o yuan, ¿no? Entonces, si no se vende, no tiene sentido. Entonces, el trabajo de cuidado de otro ser humano, por ejemplo, no se vende y es fundamental para la vida. Y esto, yo con esto hago eco de este llamamiento de las feministas a reconocer lo vital y lo fundamental de ese trabajo de cuidado, por ejemplo, ¿no? Que no tiene necesariamente un precio al final, no lo vas a vender, tu hijo no te lo va a pagar, ¿no? Tu amigo, tu amiga no te va a pagar
la llamada y el tiempo que invertiste, ¿no? Entonces, bueno, gente, de momento la dejo hasta aquí, ya me pasé de la hora, pero sí es un tema fascinante. Nos seguimos trabajando la próxima, ahora sí, imaginando qué potencialidades tiene el trabajo actual, ¿va? Pues bueno, los dejo, un abracito, por ahí nos vemos. Si ven esto después, por favor, no se la pierdan porque en realidad muchas de las personas con las que estoy trabajando sale este tema del trabajo. Valga la redundancia, ¿no? Nos vemos pronto, que tengan buenas noches, buenos días, lo que sea en su momento, ¿no? Y pues vamos imaginando cómo te gustaría que sea tu trabajo.